Buenos días. En principio, muchas gracias por la invitación nuevamente a tu programa. Nosotros hemos estado evaluando este nuevo decreto ley que fija 3 mecanismos para establecer el canon de arrendamiento, en los cuales hemos determinado que solo uno es aplicable. Hoy en día solo se pueden firmar contratos a partir de un acuerdo mediante el cual el inquilino paga en base al porcentaje de ventas. Pero el canon de arrendamiento fijo y el canon de arrendamiento mixto que establece ese artículo 32 de la ley, Carlos, en este momento es inaplicable porque está centrado en unas fórmulas que parten del valor del inmueble. Ahora, ¿cómo se saca el valor del inmueble? El artículo 31 de la ley dice que para poder establecer el valor del inmueble debe establecerse el valor bajo un método que es el método al costo de reposición, y ese método lo debe dictar la Superintendencia de Precios Justos, es decir, la SUNDE. En este momento nosotros vemos con preocupación que han existido, incluso de parte y parte, tanto propietarios como arrendatarios, la intención de regular la situación de acuerdo a la nueva ley para adaptar un poco ese decreto de noviembre del 2013 que establecía que solo se podía pagar 250 bolívares por metro cuadrado y máximo 25% de condominio. Nosotros hicimos un estudio de factibilidad económica donde participaron tanto propietarios como arrendatarios y se determinó que no era viable o no era sostenible en el tiempo centros comerciales que iban a tener servicios muy deficientes, porque solo con el tema de los condominios no era sostenible el mantenimiento de los centros comerciales. De manera que entendemos que este decreto era necesario, sin embargo, se dicta el decreto, pero falta y es indispensable que la superintendencia dicte cómo se va a establecer el método de avalúo al costo de reposición. ¿Eso no está establecido en el decreto como tal? No está establecido, el decreto solo dice que el método lo establecerá la SUNDE. Ahora, que hay que evaluar algo delicado, que también lo hemos visto, en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Precios Justos se habla de la usura, y en ese artículo se dice que los propietarios que fijen cánones superiores a los establecidos por la Superintendencia de Precios Justos tendrán una pena de prisión de 4 a 6 años. Entonces aquí estamos viendo una ley que solo establece sanciones administrativas hasta 2.500 unidades tributarias. Sin embargo, cuando revisamos la Ley Orgánica de Precios Justos, allí también existe una sanción de tipo penal a aquellos propietarios que establezcan cánones de arrendamiento superiores a los que regule la superintendencia. Ahora, ayer hubo un evento, ¿no?, que registrábamos incluso en la emisión de noticiero y que tiene además ubicación definitiva allí en algunos medios impresos de comunicación social, donde la Cámara Inmobiliaria de Caracas dice que se está con esta ley tomando de nuevo el impulso por el arrendamiento de centros comerciales. ¿Por qué se dice eso entonces? Sí, pareciera que se ha generado un incentivo a arrendar inmuebles con uso comercial, porque cuando el canon estaba regulado a solo 250 bolívares por metro cuadrado, Carlos, era un negocio inviable. Entonces más bien había muchos propietarios que estaban pidiendo el desalojo de sus inmuebles. Hoy en día se propone una nueva ley donde, por ejemplo, tú puedes pagar en base al porcentaje de venta, es decir, vendes mucho, pagas mucho. Y ese es el mecanismo que nosotros vemos más sano, porque ese mecanismo permite que la estructura de costo del comerciante tenga un equilibrio, es decir, cuando los meses buenos, cuando el comerciante tiene mucha actividad comercial, vende más. Ahora, los comerciantes... Eso significaría que pagarías más, digamos, por temporadas donde vendes más y pagarías menos en espacios de tiempo donde no vendes mucho. Donde no vendes mucho. Eso se puede establecer claramente. Hay un límite, la ley dice que hay un límite entre el 1% y el 8%, es decir, no puede exceder de ese porcentaje el canon mensual, y ese se va a calcular en función de la facturación, de la declaración del impuesto al valor agregado que haga el comerciante. Nosotros hemos venido evaluando, Carlos, las estructuras de costo donde el comerciante... ¿Cuál sería la fórmula ideal para ustedes en este caso? Para nosotros la fórmula ideal es el canon de arrendamiento fijo. Hemos venido evaluando que... ¿Cómo era antes? Como era antes, que es un acuerdo entre las partes, pero ese canon de arrendamiento fijo parte, Carlos, del valor del inmueble. Ahora, claro, ¿de dónde sacamos el valor del inmueble? De las tablas de valores de las direcciones de catastro de las alcaldías. Eso es una opción. Los mismos centros comerciales. Los mismos centros, o los registros inmobiliarios, las últimas transacciones que se han hecho para poder saber cuánto cuesta el metro cuadrado en cada sector. Eso es importante porque no es lo mismo un centro comercial en determinado espacio de la ciudad que en otro, ¿no? Efectivamente, nosotros, por ejemplo, con ese decreto, el decreto de noviembre que establecía 250 bolívares por metro cuadrado, en las principales ciudades del país eso era muy poco, pero en el interior, es decir, cuando tú llegas a la afuera de San Fernando de Apure, te encontrabas con que aquello era un canon de arrendamiento excesivo. La idea era
o fue en aquel momento, se verificó, el Estado logró determinar algunas prácticas especulativas, por lo cual disminuyó el canon de esa manera. El tema también es que hay que tener equilibrio y entender que 54% de los usuarios y consumidores en Venezuela utilizan los centros comerciales porque perciben que allá hay mayores niveles de seguridad, es decir, hay mecanismos, hay cámaras, hay vigilantes, hay servicios que te permiten una mayor comodidad y un mayor confort. Por eso nosotros vimos con beneplácito cuando la Cámara de Centros Comerciales se sentó en esta mesa de entendimiento y diálogo con el sector público, es decir, con el gobierno, para trabajar un poco sobre un mecanismo que lograra generar equilibrio y proporcionalidad. El problema hoy, en este momento, es que nos encontramos en un limbo, tanto propietario como arrendatario. ¿Por qué? Porque no podemos desarrollar lo que establece la ley hasta tanto la SUNDE establezca cómo vamos a hacer el avalúo de los inmuebles. Ahora, esa inquietud ustedes la hicieron saber, por ejemplo, a Cabecenco, a la Cámara Venezolana de Centros Comerciales. Nosotros hemos hecho, incluso hemos formulado ante la Superintendencia Nacional de Defensa de los Derechos Socioeconómicos esta petición de que se realicen unas mesas técnicas a partir de las cuales ambas partes, no solo la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, sino también los inquilinos, puedan sentarse, porque te digo algo, Carlos, los arrendatarios han entendido que hay que tener equilibrio para que los negocios puedan ser sostenibles en el tiempo. Es decir, la gente aspira a que su negocio no dure 2 o 3 o 4 años, no, por supuesto, sino que tenga perdurabilidad. Entonces, en ese sentido, nosotros le solicitamos a la superintendencia que se realice una mesa técnica, pero una mesa también de diálogo y entendimiento, donde participe el sector público como el ente que debe regular, en definitiva, los avalúos de los inmuebles, pero que también haya representación allí, no solo de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, que es muy importante, sino también de una buena representación de los comerciantes que son inquilinos en estos centros comerciales. Ahora, de continuar las cosas así, afincándose toda la estructura sobre la base de esta ley, ¿qué puede pasar? Bueno, lo que ocurre... ¿Cómo van a funcionar los centros comerciales entonces? Sí, los centros comerciales, primero se crea una comisión paritaria entre propietarios e inquilinos y eso creo que va a dar un buen equilibrio para la buena administración de los centros comerciales. Pero además aquí lo que nos preocupa, Carlos, es el tema de las estructuras de costos de los comerciantes. Porque, por ejemplo, un comerciante solo puede imputar el 12.5% a su estructura de costo por gasto de alquiler, de arrendamiento. Sí. Entonces, hoy en este momento, si nosotros volvemos a los contratos anteriores al noviembre del 2013, ese porcentaje se excede muchísimo porque ahí no existía ninguna regulación y lo que regulaba la relación entre propietario y arrendatario era el acuerdo entre las partes y en muchos casos eran acuerdos fijados incluso en moneda extranjera, es decir, en dólares. Entonces, sí, también hay que reconocer que había unos niveles especulativos en algunos casos, ¿no? Muy elevados, Carlos. De hecho, nosotros mañana, jueves 19, vamos a estar en la Universidad Corporativa de Sigüe en Margarita hablando sobre este tema y sobre el tema de las estructuras de costos, cómo proteger al comerciante frente a una fiscalización, porque estamos viendo ya que ese artículo 60 de la Ley Orgánica de Precios Justos no solo sancionaría al propietario del centro comercial, nosotros invitamos a que todos, tanto propietarios como arrendatarios, podamos analizar ese artículo, el primera parte, sino que también el arrendatario sería cómplice, porque cuando tú estás pagando un canon que excede el límite fijado o que no ha fijado la SUNDE, tú estás incrementando tu estructura de costo. Eso va a terminar afectando el producto o el servicio que tú ofreces, de manera que eso se va... Quien termina pagando es el consumidor o el usuario, ¿no? Claro, y los comerciantes están claros en que ellos también pueden ser víctimas de esa situación. Total, bueno, por eso estamos abriendo estos espacios para el análisis, discusión y el diálogo de estos instrumentos, sobre todo que van concatenados con la ley de precio justo y la gente piensa, no, aquí solo lo que me puede ocurrir es que me multan y tengo que reponer el monto. Sí. No, un momentico, vamos a revisar ese artículo 60 que habla de la usura como un delito. El artículo 60 de la Ley Orgánica de Precios Justos no establece sanción administrativa, solo la sanción penal de 4 a 6 años. Entonces, ¿cómo se demuestra esto? Bueno, simplemente con un contrato que haya sido firmado sin la regulación o sin que la SUNDE haya establecido cuál es el método de avalúo para establecer cuánto cuesta el inmueble al costo de reposición. Ahora, ¿Cabecenco no advirtió esa situación cuando se reunía con el gobierno? Mira, Cabecenco hizo un importante trabajo y para nosotros creo que hubo grandes avances. Sin embargo, la ley deja esa ambigüedad, Carlos. Entonces, no aclaró cómo establecer el avalúo del inmueble. Hay personas que piensan que se puede establecer por el mercado que aparece en las páginas web, entonces de ventas de inmuebles.
Entonces nosotros venimos entendiendo que Sí, habría que darle mayor formalidad. Es así. Bueno, a través de una providencia, la superintendencia ha emitido ya hasta este momento varias providencias, como la providencia 003, que establece los principios contables para las estructuras de costo, la 004, que habla de todo lo que tiene que ver con las promociones, cómo formalizar la solicitud ante la SUNDE para hacer promociones, la 005 que publica a través de la página web de la superintendencia se pueden establecer cuál es el precio máximo para algunos bienes o para algunos servicios. Entonces, a través de una providencia, entendemos que también se debe establecer cómo va a ser ese método para que se destranque el juego y para que pueda reactivarse el mercado inmobiliario, porque aquí, Carlos, lo importante es, como decía, en ese foro de ayer se hablaba un poco también de incentivar la actividad, la inversión privada en desarrollos inmobiliarios con fines comerciales, es decir, con uso dirigido que nos ayudaría muchísimo a la reactivación económica. O sea, que esa reanimación en centros comerciales puede ser más bien parcial y no global. Es así, es correcto. O sea, nosotros entendemos que esa mesa de diálogo y de entendimiento, nosotros mañana estaremos en Nueva Esparta, pero así venimos recorriendo distintas regiones del país y queremos acelerar ese proceso de entendimiento entre el sector privado y el sector público para poder reactivar la industria inmobiliaria con fines comerciales. Bueno, Félix, gracias por